Nada más unas breves indicaciones. Como le dije, puede tomar fotos o videos, pero que sea totalmente sin flash, ya que la decoración que vamos a poder observar tanto en la pared como en el techo data de 1892. De igual forma, antes de entrar a una sala vamos a ver un pequeño escalón. Hay que tener mucho cuidado para evitar alguna caída. Vamos a comenzar de este lado. Pase, por favor. Muy bien. Aquí en esta primera habitación me gustaría preguntarle a usted qué es lo que sabe de la Inquisición. Pues que utilizaban nada más aparatos de tortura para las personas y tiene que ser relacionado con la iglesia. Ajá. Como tal, de manera súper breve, para resumirlo, al menos lo que vamos a ver aquí, como tal podemos decir que la Inquisición, también conocida como el Santo Oficio o el Tribunal de la Fe, pues en efecto es una institución meramente como tal religiosa, cristiana, de hecho meramente católica, que como tal se encargó de perseguir a todas las personas que pues no son meramente creyentes, o sea, personas que como tal no siguen al pie de la letra lo que la doctrina católica demanda. Personas que como tal pueden, por ejemplo, hablar mal de Dios, de la iglesia, de la Inquisición, pueden perseguir alguna otra ideología, como por ejemplo el judaísmo, los musulmanes, o sea, como tal, es una institución que estuvo presente por muchísimos años, desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, y que como tal, pues persiguió a diestra y siniestra pues a muchísimos personajes muy relevantes. Como tal, en este caso, la Inquisición tuvo en sus manos a personajes célebres como por ejemplo Juana de Arco, Galileo Galilei, Giordano Bruno, los originales piratas del Caribe, los caballeros templarios, entre muchísimos otros más. Como tal, en esta primera habitación nosotros nada más estamos viendo un interrogatorio, el único momento que tiene la persona, pues el acusado, para defenderse. Claramente, al momento de capturarlo, se recupera y recopila toda la información del sujeto. Posteriormente, en este momento, se le revela. Si la persona no se defiende de la manera más adecuada ante la acusación y ante las pruebas, se le puede llevar a una segunda fase que ya la podemos catalogar como un juicio, mismo que puede observar en la lámina de allá. En ese otro juicio, pues de manera borrosa, podemos observar a más elementos, a más personas. Y como tal, en este caso, a la persona se le puede torturar o se le puede ejecutar, mandar a ejecutar. Depende mucho del crimen y de la magnitud del mismo. Evidentemente, pues la Inquisición se especializó meramente en la tortura. Recordemos que la palabra Inquisición viene del verbo inquirir, que significa investigar, y es justo lo que podemos observar aquí. Okay. ¿Alguna duda, pregunta o comentario, señorita? ¿Siempre lo hacía un sacerdote o...? En un principio eran los obispos de determinada región los que llevaban a cabo el interrogatorio. Posteriormente se estuvieron quejando por la carga de trabajo. Y es ahí cuando se les cede a los dominicos, una orden religiosa. La palabra dominico quiere decir, si mal no me recuerdo, perro de Dios. O sea, prácticamente era una orden religiosa muy apegada a lo que esta misma doctrina hablaba, difundía, y como tal pues fueron elementos muy buenos para llevar a cabo la tarea. Comenzaron siendo los asistentes de los obispos, pero posteriormente fueron ganando reputación y fueron acreditándose todo lo que pasaba dentro de la institución. Ya posteriormente pues nada más se le dejó la tarea a ellos. Por eso la vestimenta de este personaje que podemos observar aquí pues es una clara vestimenta de los dominicos. Okay. Y antes de ser interrogada, la persona la separaban o la ponían en algún sitio o simplemente la... En efecto, pues a la persona se le deja completamente incomunicada, se le llegan a confiscar los bienes y se le deja encarcelada. Okay. Hay gente que podía tardar días, semanas, meses, incluso años para esperar su condena en cuestión. Por ejemplo, meses, pues el claro ejemplo es Galileo Galilei. Si mal no recuerdo, estuvo 7 meses encarcelados. Y Giordano Bruno, un filósofo allá en Roma, pues estuvo 4 años esperando su sentencia. O sea, puede ser muy tardado, es un proceso muy lento y pues lleva un orden en sí a seguir. Pero como tal, más adelante vamos a percatarnos que no toda la gente lo respetó y pues fue difundiendo o fue promoviendo lo que la Inquisición demandaba según su criterio, y pues por eso existen términos como por ejemplo la misoginia o demás, pues porque había gente que llevaba a cabo la herramienta de la Inquisición en base a lo que él consideraba bueno o consideraba malo. Entonces pues es muy malo, ¿no? Evidentemente. No era imparcial. En efecto. Okay. Pasemos a la siguiente habitación.
a hablar acerca de los verdugos. Recordemos que los verdugos pues son personajes muy interesantes. En este caso, el oficio de ser un verdugo, a lo que sabemos, lo poco mucho que sabemos, es que es un oficio normalmente muy mal pagado. Normalmente se les cotizaba, se les pagaba con el dinero de las mismas víctimas. Ellos utilizan, como se pueden percatar, hachas para cortar cabezas, pueden ser mazos para aplastarlas o cualquier otro aparato punzocortante con el fin de hacerle daño a la piel. Ellos utilizan túnicas así de grandes que les pueden tapar el cuerpo y el rostro entero, aunque también utilizan alguna capucha o inclusive puede ser una máscara. La vestimenta de los verdugos, se dice, comenzó a ser de color negra, solo que evidentemente pues cuando salpica sangre, esta sí contrasta. Entonces era muy notoria, por eso se dice que se comenzó a implementar el color rojo pues para que pasara más desapercibida. De igual forma como tal, la gente siempre me suele preguntar por la contraparte, ¿no? Por la gente que va a ser castigada ahora por la Inquisición, si se les viste de alguna manera en particular, pero por supuesto que sí, y lo podemos observar en esta lámina que tiene atrás de usted. Esta persona, como se puede percatar, lleva túnicas o prendas blancas. Arriba lleva un gorro o un sombrero conocido como el capirote. Es un gorro sombrero que utilizan los penitentes, los que cargan una culpa, una pena o están pasando por una condena. Y en el pecho normalmente llevan como una tabla, como una especie de pizarrón, en el cual se escriben datos generales de la persona, al igual que se le escribe pues la mayoría de los pecados o la mayoría de las cosas malas que hizo por la cual se le está juzgando. Un dato interesante, la Iglesia Católica podía perdonarlos, por supuesto que sí, cuando se les perdonaba como a un recordatorio de su ahora sí que falta de fe o demás, se le quitaba la tabla a la persona, por así decirlo, el pizarroncito, y se colgaba en la pared. ¿Y dónde se ponía la tabla? Normalmente se le cuelga como una especie de collera. ¿Pero cuando se la quitan? Cuando se le quita, normalmente, como le digo, se cuelga en las paredes del templo. O sea, normalmente cuando la persona tenía que caminar por las calles o demás con esa vestimenta, pues debía de llevar la tabla. Pero cuando se les perdona por parte de la iglesia, se les quitaba y se colgaba en las paredes de alguna parroquia en cuestión. Como para evidenciar. En efecto, pues es que también se utiliza como ejemplo de lo que no se debe de hacer. Recordemos que el miedo fue una de las mejores herramientas que tuvo la Inquisición, y pues esto es algo que lo expone claramente. Igual vamos a pasar a ver los aparatos. ¿Por qué usaban los verdugos ese vestuario? Normalmente es importante no solamente taparse el cuerpo, sino también el rostro, para evitar que algún familiar o amigo quiera tomar alguna venganza por alguna condena en cuestión. Pasen, es mejor mantener un perfil bajo. Ajá, sí. En esta habitación usted ya va a poder comenzar a ver 3 aparatos muy interesantes. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con este que justamente está grabando, que se le conoce como la dama o la doncella de hierro. Es un aparato que, como se puede percatar, parece como un sarcófago, está completamente grande. Incluso aparecen películas infantiles como por ejemplo Mi villano favorito o Matilda. Y por dentro, por supuesto que tiene clavos. A lo que sabemos, nosotros colocamos los clavos en lugares estratégicos para no dañar en un primer acercamiento pues algún punto vital. Abajo de la cintura, como se puede percatar, normalmente no se colocaban clavos para que la persona aguantara más tiempo de pie. Ojo, dije normalmente, no significa que todos los aparatos nunca se haya colocado abajo de la cintura. Había algunos lugares donde sí. De hecho, normalmente podemos colocar una puerta en la parte de arriba o una contrapuerta, por la cual justamente pues le podemos dar de comer o de beber, o incluso podemos llevar a cabo un interrogatorio. Si nosotros queremos matar a una persona con este aparato, tenemos que meter clavos en lugares más estratégicos. En el área de los pulmones, también podríamos ingresarlos en la columna vertebral, en el corazón o sencillamente atrás de la nuca. Tan solo a ese clavo que se puede alcanzar a iluminar atrás de la nuca ya se le conoce como el tiro de gracia. Estamos hablando que es un aparato muy radical que se le conoce como la dama o la doncella de hierro. Lleva ese nombre justamente porque en la parte de arriba se puede ver plasmado el rostro de una mujer, y evidentemente hierro pues era el material que más se replicaba pues en aquellos años. Se dice que se comenzó a utilizar en Alemania. Justo de ese lado vamos a poder observar un método que se utiliza pues para interrogar a las brujas. Es un método pues muy normal, se utiliza con un barril, con agua, o también se puede utilizar con un río o con un lago.
Evidentemente se le amarra a la bruja de esa manera, pues como toda persona, para que toda la sangre se vaya a la cabeza y esté consciente de lo que le está pasando. Justamente en este extremo podemos evidentemente levantarla conforme pasa el interrogatorio, y cada vez que no me miente, o mejor dicho, perdón, cada vez que me miente o cada vez que no me responde, se le deja caer de manera brusca y se introduce la cabeza en el líquido de 10 a 15 segundos. A lo que sabemos, de 10 a 15 segundos no solamente casi la mata, sino que le mete un miedo que la puede hacer confesar. Se dice que se puede colocar agua caliente, solo que sabemos que pues no es muy factible, pues porque podría morir en un instante. Sea como sea, para terminar con esta habitación, justo ya tenemos una trompeta. La trompeta de la vergüenza o la trompeta del alborotador se utiliza, como lo dice su nombre, con los que alborotan a las masas con sus palabras. Personas que como tal mienten, insultan a Dios, a la iglesia, a la Inquisición, o personas que simplemente la contradicen con sus ideas científicas, innovadoras o lo que sea. Esta trompeta, como se puede percatar, se le amarra al cuello para que no se la pueda quitar. Consta de una trompeta evidentemente con dos planchas o cuchillas, una arriba y una abajo, completamente afiladas, tienen orificios para que la persona meta los dedos. Claramente cuando la persona introduce los dedos en este tornillo hacemos presión, evidentemente la mano queda atrapada. El castigo es muy simple, tiene que tenerla arriba, abajo, como quiera, pero tiene que tenerla firme. Si la persona se cansa y la deja caer, evidentemente la parte de abajo le va a lastimar en esta parte del cuerpo. Justamente si trata de encorvarse o incluso de esquivarla, puede lograrlo, pero con el simple hecho de moverla ya se está cortando parte de los dedos. Es un aparato que se utiliza en lugares públicos para que usted sepa lo que le va a pasar si le hace caso a este tipo de personas. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, muy bien, pasamos entonces a la siguiente habitación. Vamos a ver unas máscaras. Muy bien, justamente ya lo que sería en esta misma habitación vamos a ver unas máscaras. Como se puede percatar, señorita, tenemos dos de este lado y dos del otro. Vamos a diferenciarlas y a explicarlas al mismo tiempo. Esta máscara como tal es muy pesada, tiene el rostro completamente tapado, o sea, no identificamos a la persona, intuimos que hizo algo malo, pero como tal no la identificamos. Este es para el hombre y este es para la mujer. Podemos diferenciarlo evidentemente pues, por el peso y el tamaño de la máscara. Como se puede percatar, y lo que podemos pensar es que justamente se le coloca a la persona pues para darle una fuerte advertencia, para decirle en pocas palabras que está en la mira de la Inquisición. Justamente buscamos cambiar su comportamiento, evidentemente sin ejercer una tortura más radical como prenderle fuego, sacarle sangre, entre otras cosas que podemos implementar. Claramente si la persona no entiende con esta máscara, pues evidentemente podemos colocarlas acá. Como se puede percatar, señorita, consta de evidentemente una para la mujer y una para el hombre. Rostro visible, ya sabemos quién utiliza la máscara. Arriba lleva 3 picos que hacen referencia a la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Arriba podemos colocar cascabeles o cualquier cosa que haga ruido para llamar la atención de la gente cada vez que ella mueve la cabeza, porque en la parte de abajo, como se puede percatar, va a haber picos a la altura de los hombros, obligan y someten a la chica a quedarse completamente recta. Si ella mueve o baja la cabeza, se va a lastimar en esta parte del cuerpo. Justamente allá vamos a poder observar la máscara del hombre. La máscara del chico pues igual es muy sencilla pero muy interesante, consta de 2 elementos, los cuernos que más o menos hacen referencia a una infidelidad, pues justamente se utilizan para colocarle pesas de gran tamaño y hacer que el hombre se lastime la columna al no estar completamente recto. Y justamente esta trompa pues hace referencia a un cochino. Ahí podemos introducir excremento, desperdicios de comida o gusanos o larvas, para darle esa sensación de que se van a meter por la nariz y van a estar por toda la cabeza. Si vemos esta pesa, pues claramente la hemos visto en caricaturas, series, películas, sobre todo en caricaturas, la llegan a exagerar como una masa, una bola completamente negra, pero pues este es el tamaño más o menos real. En este caso, esta llega a pesar 30 kilos, se dice que llega a pesar un máximo de 50-60 y como tal se coloca en varias partes del cuerpo, en varias extremidades, pues para evitar que el reo huya pues con mucha facilidad. Justamente de este lado vamos a poder observar otros 3. Este claramente pues se utiliza para amarrar a las personas del área del cuello. Tiene picos justamente para que en el cuello lo lastime y no presente resistencia.
El mango con el que lo trasladamos es largo y rígido. Lo mantengo bien alejado y evidentemente por los picos bien controlado. Se dice que se utiliza con las brujas, con las personas esquizofrénicas o con los leprosos. Recordemos que las enfermedades en la piel se transmiten muy fácil. Estas pinzas pues claramente buscan justamente quitarle la lengua a las personas, o incluso se dice que los dedos. Recordemos que un dato curioso, para quitarle la lengua a la persona pues tenemos que calentarlas al rojo vivo, ya que si le quitamos la lengua con las pinzas en frío, podemos llevarnos toda la lengua y se puede ahogar con su propia sangre. Aparte, acuérdese que al momento de aplastarle la lengua con las pinzas al rojo vivo, esta cicatriza más rápido. Y justo de este lado vamos a ver la lengua de serpiente por su peculiar forma. Es un aparato que se utiliza con los ateos, evidentemente con los que no creen en Dios. Y como se fija, tiene mucho simbolismo, porque una persona que no cree en Dios está condenada a no dejar de mirarlo. Sencillamente no puede comer, beber, hablar o agachar la mirada porque se va a lastimar de esta manera. No se deje llevar por esta representación porque está mal hecha. Tanto las mujeres como los hombres lo utilizamos igual en medio de las clavículas. Ahora sí que como tal es un aparato que lo obliga y lo somete a no dejar de mirar a ese Dios que tanto llega a negar, y como tal pues se puede utilizar incluso un día completo. Puede salvarse dependiendo ya sea que muera o únicamente pues que se arrepienta. Se le deja un poquito flojo pues para que todavía pueda hablar, aunque sea un poco. ¿Por qué con los esquizofrénicos se utilizaba? Recordemos que justamente la esquizofrenia como tal, bueno, mejor dicho, recordemos que es lo mismo que pasó con las brujas. Existía un concepto, una idea de una persona o un ciudadano común y corriente. Recordemos que fue algo que pasó con las brujas. Un color de ojos distinto, alguna mancha distinta, un color de cabello distinto y en este caso un comportamiento distinto. La locura es un factor muy interesante dentro de lo que respecta a la Inquisición, y en muchas ocasiones no se le asemeja con el diablo, pero sí con un castigo divino. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando pues, de hecho hay un libro que es de esta Cristina Sacristán que es Locura e Inquisición en México, y como tal ella más o menos abarca ese tipo de términos. Cuando una persona se manifestaba esquizofrénica, loca por así decirlo, se le trataba pues ahora sí que con un debido respeto, pues porque ya se pensaba que la locura era suficiente castigo, pero con muchísimo cuidado, porque se pensaba que se podía contagiar, que se podía pegar, o que incluso por eso esos mismos arranques de locura podían lastimar a terceros. Entonces recordemos que evidentemente pues este aparato se utiliza evidentemente pues para mantener a esa persona alejada y sobre todo pues bien cuidada por los mismos picos. Esto habías comentado que los usaban para cambiar como el comportamiento de las personas, pero ¿ellos hacían algo para cambiar el comportamiento de las personas o simplemente dejaban al individuo que cambiara su comportamiento por sí solo? Pues es que como tal se supone que esto ya es algo que hacen ellos, se supone que para cambiar ese mismo comportamiento. O sea, meramente el cambio está dentro de los individuos, no tanto de la Inquisición. O sea, si una persona no quiere cambiar, por más que tú lo muevas, no lo va a hacer. O sea, recordemos frases muy célebres como árbol torcido, su tronco jamás endereza, o incluso algo que vemos en nuestro día a día. Si una persona no quiere cambiar, por más que lo muevas, por más que lo intentes, por más que lo conversas, nunca lo va a hacer. Entonces es algo que más o menos la Inquisición respetaba o incluso impulsaba. Simplemente el hecho de que la Inquisición hace lo suficiente con castigar su falta a la sociedad o a la iglesia en general, pero si ellos no muestran arrepentimiento, no muestran como tal incluso ese deseo por salvarse o ese deseo por cambiar, pues la Inquisición no va a hacer más que seguir castigándolos o ya mejor darlo por perdido. O sea, recordemos que hubo personajes históricos como el mismo Galileo Galilei. ¿Qué pasó con Galileo? Galileo en un inicio no quiso retractarse de su discurso, de esa teoría heliocéntrica, y se le iba a quemar vivo. Cuando estaba siendo trasladado a la plaza en la cual se le iba a quemar, se arrepintió, lloró, bramó y lo demás, y se le dejó ir. Si te fijas, como tal se les da esa oportunidad a las personas, pero evidentemente está en ellas el tomarlas o el no tomarlas. Claro, hay gente que quizá puede decir muy fácil, pues es que yo creo que siendo quemado, pues obviamente voy a confesar o voy a aceptar. Pero es que hay gente que como tal en este caso sí era verdaderamente inocente y no podía aceptar los cargos con esa ligera alternativa, entre comillas, ¿no? Y evidentemente pues hay gente, sobre todo con este aparato, por ejemplo, que es fiel a sus pensamientos, que es fiel a sus otras religiones, pero pues siendo sometido de esta manera, pues
Es difícil abandonarlas. Fue lo mismo que pasó con los judíos. Los judíos como tal, había unos que pidieron perdón a la Iglesia Católica, pasaron a ser fieles a la Iglesia Católica, pero en secreto seguían profesando el judaísmo. Fue algo que pasó muchísimo y pues ahora sí que se les llama judíos conversos. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra idea, pregunta o comentario? No, creo que sí. Muchas gracias. Pasemos entonces. Justo en esta ocasión vamos a comenzar con el más grande, que es esa rueda que puede observar allá. Esa rueda se le conoce como la rueda de la tortura, la rueda de la verdad o la rueda de San Andrés. ¿Por qué? Pues porque Andrés, uno de los discípulos de Jesús, fue crucificado en forma de X. Esta rueda es muy sencilla, se le amarra de frente o de lado a la persona. De frente lo puede observar aquí y de lado en la misma lámina. Que cambia no solamente cómo se le amarra a la persona, sino con qué se le castiga. Cuando es de frente, nada más colocamos abajo líquido para meter su cabeza y pues darle esa sensación de que va a morir completamente ahogado. En cambio, cuando lo amarramos de lado, abajo colocamos fuego. No solamente se quema la parte frontal del cuerpo, sino que incluso como los brazos están anclados, al dar una vuelta se los dislocamos. En esta mesa claramente vamos a poder observar otros tres. Evidentemente los dos de los extremos pues buscan aplastar una parte del cuerpo. Este claramente busca aplastar las manos y presuntamente se utiliza con los ladrones. Aquí podemos aplastar las manos, ya sea por partes o la mano completa. Justamente colocamos los dedos, como se pueden percatar, los nudillos o toda la mano, como les digo, debajo de estas planchas. Al momento de girar esta mariposa, conforme baja, ejerce presión. Claramente no se le suelta hasta que la mano queda destruida, o sea, únicamente de adorno. De ese lado podemos ver un aparato que igual busca ejercer presión, pero en la cabeza. Recordemos que como tal no se le deja de aplastar la cabeza a la persona hasta que los ojos tengan esa apariencia. Los ojos, recordemos que se ven así porque su cerebro los está empujando, ya que estos se quedaron sin espacio. Y estos que ve aquí, que también podemos ver mejor allá, se les conoce como trinchetes o patas de gallo por su peculiar forma. Son aparatos muy interesantes que normalmente se calientan y se encajan en varias partes del cuerpo. Solamente que este no solo se encaja, sino que también se jala. Provoca un desgarre y un sangrado pues muy intenso. De hecho son los más pequeños que tenemos en este museo. En esta lámina vamos a poder observar más aparatos. Por lástima no los tenemos todos, pero sí tenemos la gran mayoría y algunos ya los hemos visto. ¿Alguna vez escuchó hablar del cinturón de castidad? Sí. Pues lo tenemos acá, al menos a lo que a la mujer se refiere. El cinturón de castidad es un aparato que no busca tanto castigar, sino prevenir. Se utiliza para evitar que la chica tenga relaciones sexuales con otro hombre que no sea su marido, cuando va a la guerra o en un viaje de negocios, o también se utiliza para que la chica no tenga relaciones sin estar casada. Al igual que con el hombre, se utiliza para que no se masturbe. Se piensa que el masturbarse a la larga, hombre o mujer, puede producirle locura. Como te puedes percatar, tiene espacio para un candado, evidentemente no se lo puede quitar. Abajo tiene dos orificios muy puntiagudos, tiene picos muy puntiagudos, por los cuales ella puede seguir haciendo sus necesidades. Pero como te percatas, pues los mismos picos le prohíben llegar a tener un contacto incluso ella misma con su propio cuerpo. Como tal, es un aparato que se dejó de utilizar porque conforme la chica orinaba, los orificios se oxidaban, se le encarnaban en la piel o le provocaban infecciones, enfermedades o algunas muertes. Este otro aparato que podemos ver acá es un aparato muy interesante. Tiene una historia muy curiosa. Como tal, es un aparato que se coloca en varias partes del cuerpo. Busca provocar un sangrado intenso, pues se piensa que en la sangre se refugia todo lo malo que hacemos, decimos o pensamos. Se dice que al momento de que todo eso malo entra en la sangre consume el cuerpo y en el cuerpo consume el alma. Por eso es importante purificar el alma a través de la misma. ¿Cómo? Pues haciéndola salir. ¿Y cómo la hacemos salir? Colocando este cinturón no solamente en la cintura, sino que en los brazos, piernas y cuello de las personas. Con el simple hecho de respirar ya se los llegan a encajar los clavos que podemos observar en el mismo. Este aparato, conocido como el aparato o el cinturón de San Erasmo, evidentemente pues era de diferentes tamaños y se podía colocar, como le digo, en varias partes del cuerpo. Justo en aquella esquina detrás de ti vamos a poder observar un aparato que no busca prevenir, sino castigar.
Y este aparato es muy controversial. Se le conoce de entrada como la pera oral o la pera de la angustia. Presuntamente solo puede entrar por la boca, pero hay gente que señala que también puede entrar por la vagina o el ano. Como tal es una pera que claramente no entra abierta, sino que entra cerrada. Una vez adentro, pues claramente te hace un fuerte daño, ¿no? Cada punta está completamente puntiaguda. Al girar la mariposa, esta se expande, abierta se agarre e igual se saca de manera brusca. La boca y la mandíbula pues quedan bastante lastimadas. Las fosas nasales también se ven involucradas y otros orificios se expanden de maneras horrorosas. ¿Y para qué tipo son? Pues supuestamente por la boca, evidentemente son con los blasfemos. Ya lo que sería la vagina o el ano, pues podemos intuir que es con prostitutas y homosexuales. La verdad que es algo que no está muy bien trabajado, pero pues es algo que la misma gente o algunos autores de manera pues muy extraña pues nos llegan a compartir, evidentemente. Como la cigüeña. La cigüeña es un aparato que busca someter a los hombres o a las mujeres de esa manera. Como se puede percatar en la lámina, se la amarra del cuello, brazos y piernas, completamente amarrada. Se le puede colgar o se le puede dejar en el piso, completamente desnuda. Al momento de estar sometida de esa manera, pues no la matamos, pero sí le provocamos un dolor en todo el cuerpo que va a hacer que se arrepienta y que ya no se siga portando mal. Presuntamente se utiliza con las personas que tienen relaciones sexuales sin estar casadas. ¿De acuerdo? Más aparatos. Podemos comenzar con ese que está a la derecha. Ese que puedes ver allá, evidentemente se le conoce como la horca. La horca pues fue una pena capital muy famosa. Recordemos que como tal en este caso, pues a la persona se le amarra como lo puedes observar ahí, en un lugar público con una soga o cuerda que está sujeta a 2 o 3 troncos o vigas. Se le amarra al individuo justamente con la cuerda hacia el frente o con la cuerda de lado. ¿Eso qué cambia? El cómo mueres. ¿Por qué? Cuando la cuerda se coloca de frente, busca asfixiarte. Cuando la cuerda se coloca de lado, busca romperte el cuello. Claramente existen algunos otros parámetros, no solamente cómo se coloca la silla catalana, un aparato que es el favorito de muchísimos españoles que nos visitan. ¿Por qué? Porque este aparato que puedes observar aquí, presuntamente, se utilizó hasta la década de 1970 por uno de los dictadores españoles Franco más famosos, ¿de acuerdo? Justamente aquí amarramos a la persona de la cabeza, manos y pies. Giramos esta pequeña parte que podemos observar acá atrás. Conforme la vas girando, atrás de la nuca va saliendo un clavo. A ese clavo, como ya te dije, se le conoce como el tiro de gracia. Tan solo con este clavo puedes morir como de 5 a 10 segundos. Es una muerte rápida que le duele bastante. Igual presuntamente más o menos se puede utilizar el mismo método con las brujas antes de ser quemadas, como lo puedes apreciar en aquella lámina de allá. Que pues bueno, si queremos saber por qué se le quema una bruja, ya lo vamos a ver a continuación. En este caso, para ellos es importante quemar una bruja porque como lo hemos visto por algunas fuentes muy controversiales pero de alto valor, como por ejemplo el martillo de los brujos, es que se dice que una bruja jamás muere. O sea, como tal se dice que la única manera de exterminarla es prendiéndole fuego. Como tal evidentemente se le cataloga como bruja porque supuestamente recordemos que el término recae en esas mujeres que tienen un pacto evidentemente pues ahora sí que con el diablo, por así decirlo, ya sea para obtener un beneficio propio o un bien común. Y para ello se puede manifestar haciendo diferentes cosas, ya sea ahora sí que pues persuadiendo a las personas, haciendo algunas prácticas que todos sabemos, como por ejemplo remedios caseros, ese tipo de cosas. La concepción de la brujería se marcó después de muchos años. Recordemos que el apogeo de la brujería fue el siglo XIV, XV y XVI. O sea, fue algo que se manejó después de muchos años, pero ellos ni siquiera sabían que era una bruja. Fue algo que se fue manejando lentamente. Aparte, un dato curioso. Recordemos que también se les catalogó como brujas, pues porque muchas de ellas practicaban dentro del área médica, de la disciplina. Recuerda que desde el siglo XII, que es cuando surge esta disciplina de la medicina como tal formalmente, únicamente estaba dominada por los varones, además de que en muchos casos, lamentablemente, pues no cualquiera podía costearse un médico. O sea, estamos hablando que era para la burguesía de la época y precisamente las brujas, de manera muy notable, pues no veían esos sectores como tal económicos positivos, o sea, como tal ellas veían por toda la comunidad en general.
A ellas no les interesaba tu puesto económico, cuánto ganabas, ellas te ayudaban de manera general, algo por lo cual también se les llegó a perseguir. Y como tal, sí, pues evidentemente la presencia de las brujas se enfoca precisamente únicamente pues con todo este lado oscuro, ¿no? El infierno, el diablo y demás. Lastimosamente pues hubo muchísimas mujeres que murieron de manera pues muy inocente, personas que como tal como Juana de Arco, que no tuvieron nada que ver con el sector de la brujería, pero que fueron tratadas como una. Recordemos que a Juana de Arco, cuando la capturan, se dice y se le atribuye a esas voces que tiene en la cabeza, que ella misma aceptó tener, que la llevaban a la victoria, pues dijeron que era del diablo, y pues fue una prueba más que suficiente para poder quemarla.